Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza. Hablaremos de un gesto, un momento, algo que sucedió entre dos personas que tienen a medio mundo suspirando y especulando. Sí, se trata de Can Yaman y de Demet Özdemir, y lo que ocurrió entre ellos, o más bien lo que se descubrió después de un gesto de Can hacia Demet, es algo que, bueno, como dice el título, te dejará sin palabras. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este acontecimiento que ha encendido las redes y los corazones de sus seguidores. Y antes de meternos de lleno en el lío, si aún no lo han hecho, ya saben, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias y exclusivas. No se arrepentirán. A ver, para los que viven debajo de una roca o simplemente no están tan metidos en el universo de las telenovelas y el mundo de las celebridades turcas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Sus caminos se cruzaron de forma muy especial durante la grabación de la serie Erkenci, donde interpretaron a la carismática pareja de Can Divit y Sanem Aydin. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que desde el primer día saltaron los rumores de un posible romance. Y la verdad es que viendo las escenas, sus miradas, sus interacciones fuera de cámaras que se filtraban, era difícil no creer que algo más que una simple amistad estaba ocurriendo. La serie fue un éxito arrollador, tanto en Turquía como a nivel internacional, y su popularidad se disparó. Can, con su porte de galán y su carisma arrollador, y Demet, con su dulzura y su talento, se convirtieron en la pareja soñada por millones de fans. Los medios de comunicación, las revistas, las redes sociales, todo giraba en torno a ellos. Y claro, las expectativas de que su relación en la ficción traspasara la pantalla eran altísimas. Se les veía juntos, se comentaban sus citas, se analizaban sus gestos, era un no parar. La euforia era tal que cada aparición pública conjunta, cada foto compartida, cada mención en redes era diseccionada al milímetro en busca de pistas sobre la evolución de su relación. Se crearon innumerables fanpages y foros dedicados exclusivamente a su romance potencial, donde se debatían teorías y se compartían esperanzas. Pero el tiempo pasó, y aunque hubo idas y venidas, rumores y desmentidos, algo que siempre ha estado muy presente en la memoria de los fans es un gesto muy concreto de Can hacia Demet. Y no hablo de un ramo de flores gigante o de un mensaje público de amor, no. Hablo de algo mucho más íntimo, más personal. Algo que se reveló, y que cuando la gente se dio cuenta de lo que eran realmente se quedó boquiabierta. Un detalle que, lejos de ser efímero o publicitario, se ancló en el corazón de sus seguidores como una prueba tangible de una conexión profunda. Imagínense la escena: Can Yaman en el apogeo de su fama, el actor turco del momento con un sinfín de proyectos y admiradoras por todo el mundo. Y Demet Özdemir, también en la cima de su carrera, consolidada como una de las actrices más talentosas y bellas. La presión, la fama, el constante escrutinio público, todo eso debe ser agotador, ¿verdad? Y en medio de todo ese torbellino, Can tuvo un detalle con Demet que a primera vista podría parecer algo normal, pero que al profundizar, revela una conexión y un nivel de intimidad muy particular. Este gesto del que tanto se habló y se sigue hablando, tuvo que ver con un objeto. Un objeto que Can le dio a Demet. Y no era un anillo de compromiso ni un collar carísimo. Era algo mucho más significativo. Se trataba de una pulsera. Pero no cualquier pulsera. Era una pulsera que tenía un significado muy especial para él. Según se rumoreó y luego se confirmó de forma extraoficial, Can le regaló a Demet una pulsera de su propia infancia. Sí, han oído bien. Una pulsera que él usó cuando era niño. Piensen en lo que esto implica. Regalar una pieza de tu infancia, algo que ha estado contigo durante tantos años, que ha sido testigo de tus primeros años, de tus juegos, de tus experiencias más formativas, es un acto de entrega total, de vulnerabilidad y de confianza extrema. Es como si te estuvieran dando un pedacito de tu propia historia, un fragmento de tu alma. Y que Can hiciera esto por Demet demostraba, para muchos, que la relación entre ellos iba mucho más allá de una simple atracción o un romance de película. Era una conexión profunda, un entendimiento mutuo, un aprecio que rozaba la hermandad o incluso algo más íntimo. Este tipo de regalos no se hacen a la ligera, implican un nivel de apertura emocional que solo se reserva para las personas que consideramos verdaderamente importantes y cercanas. Claro, este detalle no pasó desapercibido. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Los fans se volvieron locos analizando la foto donde Demet lucía la pulsera.
¿Es esa la pulsera de C? Anne de verdad le dio algo tan personal, esto significa que están muy, muy enamorados. Y es que sinceramente, ¿quién regala algo así a alguien con quien solo está saliendo de forma casual? Es un gesto que denota un nivel de compromiso emocional y de cercanía emocional que va mucho más allá de lo superficial. La comunidad online se convirtió en una especie de foro detectivesco, donde cada detalle de la pulsera se analizaba bajo microscopio, buscando patrones, similitudes con fotos antiguas de Khan y cualquier otra pista que validara la magnitud del gesto. Los debates se encendían en los comentarios de las publicaciones, y los rumores se multiplicaban a la velocidad de la luz. La pulsera en sí, según las descripciones y las imágenes que circularon, era sencilla pero con un aire vintage, con pequeños adornos que le daban un toque único. No era ostentosa, no era para llamar la atención del público, sino un regalo personal, cargado de historia y de significado. El hecho de que Demet la usara, que la mostrara públicamente incluso sin ser consciente de la magnitud del detalle para muchos, confirmaba la importancia que para ella también tenía este gesto. Demostró que valoraba no solo al hombre que se la regaló, sino también la historia y el simbolismo que llevaba consigo. Verla lucir la pulsera con aparente naturalidad, solo avivaba más la llama de la especulación y la admiración entre sus seguidores. Este tipo de actos son los que alimentan las historias de amor de las celebridades. No son las alfombras rojas o las apariciones públicas lo que realmente cautiva, sino los pequeños detalles, los gestos íntimos que revelan la verdadera naturaleza de una relación. Y la pulsera de la infancia de Kana Demet fue, sin duda, uno de esos momentos. Fue un mensaje silencioso pero tremendamente potente, que resonó en los corazones de millones de personas. Estos gestos íntimos son lo que humaniza a las figuras públicas y nos permite conectar con ellas a un nivel más profundo, más allá de sus personajes en pantalla o sus roles en los medios. Además, hay que considerar el contexto. Can Yaman era un hombre joven, que estaba experimentando un éxito masivo. En ese momento seguramente tenía muchas mujeres a su alrededor, muchas oportunidades. Pero elegir darle a Demet algo tan personal, algo tan cargado de recuerdos, hablaba de una selección, de una preferencia, de un sentimiento que iba más allá de lo efímero. Era como si le dijera, eres especial, te considero parte de mi vida, de mi historia, y quiero compartir contigo algo que para mí es sagrado. Este acto trascendía la superficialidad de las relaciones pasajeras y sugería una intención de compartir su mundo interior de una manera muy profunda. Las especulaciones no tardaron en dispararse. ¿Estaban comprometidos en secreto? ¿Habían planeado una boda? Se trataba de una prueba de amor antes de dar el siguiente paso. Si bien nunca se confirmó un compromiso formal o una boda, este regalo sí que solidificó, en la mente de muchos, la idea de que la relación entre Can y Demet era seria, profunda y llena de amor. La evidencia para los fans era irrefutable. Un regalo de tal calibre no se hacía a cualquiera, y su implicación sentimental era demasiado grande como para ser ignorada. Y es que seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, donde todo parece tan artificial y planeado, un gesto tan genuino y personal como este rompe con esa percepción. Te hace ver que detrás de las cámaras, detrás de los guiones, hay personas reales con sentimientos reales, capaces de gestos de amor y de entrega que trascienden la ficción. Este tipo de momentos nos recuerdan que incluso en medio del brillo y el glamour, prevalecen las emociones humanas más auténticas. La reacción de los fans fue, como ya imaginarán, de pura euforia. Se compartían fotos, se creaban memes, se escribían historias en las redes sociales sobre el significado de este regalo. Era como si todos hubieran sido testigos de un secreto íntimo, de un momento privilegiado que revelaba la verdadera conexión entre Can y Demet. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con discusiones, celebraciones y fanart dedicados a la pulsera y a su significado. La energía colectiva era palpable, demostrando la profunda conexión que los fans sentían con la pareja ficticia y ahora, potencialmente, real. Por supuesto, también hubo quienes intentaron restarle importancia, argumentando que era solo un regalo más, que los actores hacen este tipo de cosas todo el tiempo. Pero creo que en el fondo, todos sabemos que no es lo mismo regalar un accesorio de moda que una pieza que ha formado parte de tu vida desde la niñez. La carga simbólica es completamente diferente. Los escépticos argumentaban que la industria del entretenimiento tiende a exagerar los gestos y a crear narrativas, pero para la mayoría, el regalo de la pulsera de la infancia era un indicador inequívoco de un vínculo especial y significativo.
Ento nos recuerda la importancia de los pequeños detalles en las relaciones. A veces son las cosas más sencillas, las más personales, las que tienen el mayor impacto. Y para Can Yaman, darle a Demet Özdemir una pulsera de su infancia fue, sin duda, uno de esos detalles. Un gesto que dejó a millones de personas con la boca abierta y el corazón latiendo con fuerte, confirmando que entre ellos había algo muy especial, algo que iba mucho más allá de la pantalla. Un recordatorio de que el amor y la conexión se forjan en los momentos de vulnerabilidad y en la entrega de lo más preciado. Así que cuando piensen en Can Yaman y Demet Özdemir, no solo recuerden sus personajes en Erkencikus, sino también este acto íntimo, este regalo lleno de significado que demostró el profundo afecto y la conexión que existía entre ellos. Fue un recordatorio de que incluso en el mundo glamoroso de Hollywood, o de la industria del entretenimiento turco, el amor y la conexión humana se manifiestan en los gestos más inesperados y significativos. Esta historia se convirtió en un capítulo icónico en la narrativa de su relación, trascendiendo las froncones de la actuación para tocar la fibra sensible de la autenticidad humana. Y con esta historia, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado un gesto que a simple vista podría pasar desapercibido, pero que al desgranarlo, revela la profundidad de una conexión emocional. Un recordatorio de que los detalles, por pequeños que parezcan, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más íntimo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado desentrañar el significado detrás de un gesto que resonó en el corazón de millones de fans, demostrando que a veces, las verdades más profundas se esconden en los actos más sencillos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este gesto de Can? ¿Creen que es un signo de un amor profundo? ¿O consideran que es una exageración de los medios y los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es fundamental para nosotros y enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y seguidores que también son fans de Can y Demet. Ayúdennos a difundir esta fascinante historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.